Este video contendrá información reciente del manga de One Piece, así que para todos los que no van al corriente con la historia, hago la advertencia de spoilers aquí. Estamos en el arco de Vegapunk. Todos esperábamos y seguimos esperando a Elbaf, pero sin duda Vegapunk es un tema tan esperado como la Isla de los Gigantes, y Egghead muy probablemente es un arco de transición que nos dará la dirección de las próximas aventuras de los Sombrero de Paja, así como en su momento lo hicieron Whiskey Peak, Shabondi y Punk Hazard. ¿Hacia dónde iremos cuando Egghead termine? ¿Con qué personas, países o destinos se cruzará la aventura de Luffy? Si hablamos de Vegapunk, hay muchas líneas argumentales que podemos seguir, y algo me dice que dado que estamos en la recta final de la historia de One Piece, vamos a seguir todas esas líneas a la vez. Vegapunk tiene una estrecha conexión con el Shichibukai Bartholomew Kuma, con su hija Bonnie, y probablemente sabremos más sobre el reino del que provienen, Sorbet. Vegapunk también tiene íntima relación con Kaido, pues él y su mano derecha, el Lunaria Arbel, apodado King, pasaron una parte de su vida como sujetos de experimentación en la isla Punk Hazard. La relación siguió siendo evidente, pues Kaido obtuvo los numbers creados en esa isla, tal vez hizo tratos con el mismo Vegapunk para obtenerlos, y el científico creó una fruta artificial que emula la habilidad de dragón azul de Kaido. Queen, uno de los subordinados de Kaido, también tuvo relación con Vegapunk mientras formaba parte del grupo de investigación llamado MADS, junto con Vince McGeorge y César Clown, y muy posiblemente muchos científicos más de los que aún no sabemos sus nombres ni motivaciones. Tratar de reconstruir los hechos del pasado para poder descifrar hacia dónde va la historia requiere, a mi parecer, que primero sentemos bien las bases de los hechos que conocemos. Un mapa completo de la cronología de eventos que involucran a estas personas es de mucha ayuda para entender cómo estos personajes tan diversos van a darle forma al futuro de la obra y llevarán a Luffy y compañía a la gran guerra que se está gestando en estos momentos. Y es por eso que en este video haré un análisis de la cronología. ¿Cuándo se fundó MADS? ¿Qué relación podría tener Kuma y Kaido y demás cosas interesantes? Espero que este contenido te sirva como guía para tus propias teorías. Vamos a comenzar. E iniciaremos con el nacimiento de dos integrantes de MADS, Vince McGeorge y Queen. Curiosamente, ambos tienen la misma edad, 56 años en el presente. Y eso me llevó a pensar, ¿acaso serán hermanos? Queen es un Vince Mc, sin embargo, el Vibrecard Databook refuta esta teoría, pues lista el lugar de nacimiento de George como el North Blue, pero al de Queen lo sitúa en la Gran Línea. Claro, sabemos que el país Yerma es móvil y pudo haber nacido George en alguna parte del North Blue y luego, más tarde en ese mismo año, la nación pudo migrar a la Gran Línea y ahí nació Queen. Sin embargo, esto es algo rebuscado. La rivalidad entre Queen y George resulta bastante curiosa, y eso me llevó a pensar que tal vez estos dos ya tenían algunas rencillas, incluso antes de formar parte de MADS. Por el otro lado, el Databook podría haber cometido un error y en realidad Queen sí nació en el North Blue, pero me parece incorrecto basar una teoría en el supuesto de que una fuente oficial esté equivocada, siempre que no haya una contradicción que venga directamente de Oda. Para efectos del video, lo importante es que si estos dos personajes nacieron hace 56 años, Vegapunk debe ser bastante mayor, porque ni George ni Queen son clasificados como hombres viejos, mientras Vegapunk sí que lo es. Yo diría que el científico más grande del mundo probablemente excede los 80 años, y eso es importante porque quiere decir que es al menos unos 20 años más grande que Queen y George, y por tanto la relación entre Vegapunk y estos dos podría haber sido de estudiante y maestro, y no precisamente de colegas. Otro personaje que sabemos que formó parte de MADS gracias al Vibrecard Databook es César Clown, y este dato es también muy importante para entender la fundación de esta organización científica, porque César tiene 40 años en el presente. Esto lo vuelve el más joven de los integrantes conocidos, y esto es importante, pues es el factor limitante para especular qué tan en el pasado fue fundado MADS. Si César tiene 40 años, entonces él sí que debió ser un estudiante, con un rango por debajo del de Queen y George que le llevan 16 años. No me queda claro si César fue uno de los miembros fundadores o no,
Pero si suponemos que al menos él necesitaba unos 10 años para entrar al proyecto, entonces Mads debió existir todavía alrededor de 30 años en el pasado. Respecto al tiempo de creación de Mads, hay un dato muy importante a analizar. Después del incidente de God Valley 38 años antes, un tiempo después, Kaido fue capturado por el gobierno y retenido en Punk Hazard por un lapso indefinido. Presumiblemente Vegapunk ya trabajaba para el gobierno en este periodo, por lo que cuando vemos el flashback de Kaido rescatando a King del capítulo 1035 del manga, presumiblemente Mads ya había dejado de existir. Del capítulo 962 del manga tenemos un dato interesante. Hace 33 años, los exmiembros de los Piratas Rocks comenzaron a formar sus propias tripulaciones. Esto quiere decir que Kaido, escapando de Punk Hazard con King, sucedió hace no menos de 33 años, para que en ese año en específico ya estuviera libre para fundar con King los Piratas Bestia. Y por lo tanto, al mismo tiempo quiere decir que Mads desapareció hace más de 33 años, para dar tiempo a que Vegapunk hiciera el trato con el gobierno y que se fundara el centro de investigación en Punk Hazard, en el cual Kaido y King hubieran sido retenidos más tarde. Si Mads desapareció hace más de 33 años, entonces obtenemos un resultado muy interesante. César Clown tenía menos de 7 años cuando formó parte de esa organización. Queen y George a su vez tendrían 23 años en ese momento. Con 7 años me parece extremadamente difícil que César fuera un científico activo, colega de Vegapunk. Es casi evidente que era su estudiante, pero un estudiante al nivel, por ejemplo, de la relación entre Zeph y Sanji. Si tanto Queen, George y César eran aprendices en Mads, es evidente entonces que los fundadores de esta organización junto con Vegapunk, sus verdaderos contemporáneos, eran otros. Y por tanto aún quedan muchas sorpresas con respecto a este tema. Y volviendo a César y Vegapunk, se crea una dinámica bastante interesante entre los dos. Siempre había pensado en ellos como contemporáneos, como colegas, pero este análisis cronológico nos hace ver que su relación probablemente era más de padre e hijo. Es bastante posible que Vegapunk considerara a César una persona valiosa para él. Incluso tal vez llegó a considerarlo su sucesor en algún momento. Pero por supuesto, César no llenaría sus expectativas. Sus objetivos maliciosos y sus métodos extremos llevarían a Vegapunk a desilusionarse de él. Y bueno, 4 años previos a la historia actual, fue que Vegapunk al fin decidió expulsar a César Clown de la división científica de la Marina, hecho que culminó en la activación del arma de César, la destrucción de la vida de la isla, pero probablemente también en una enorme desilusión por parte de Vegapunk, que tal vez lo llevó a su decisión actual de trabajar solo y continuar su legado de manera individual a través de los satélites. Un tiempo después de la separación de Mads, que presumiblemente sucedió alrededor de 33 años atrás, tenemos el flashback de Higurashi planeando con Kaido la invasión a Wano. Este sucedió hace 28 años, y esto lo sabemos con certeza porque Higurashi remarca que han pasado 10 años desde el incidente, y por supuesto, lo más probable es que está hablando de God Valley, pues en la misma plática Kaido remarca que los X-Rocks serán el centro de la actividad pirata en lo sucesivo. En esta escena vemos a Kaido con King y otra persona más. No sabemos en realidad quién es esta persona, pero me parece bastante probable que se trate de Queen. No tanto por el físico, sino de manera simbólica. Tanto King como Queen son sus nakamas más cercanos, y creo que tiene lógica que fueran los primeros en unirse a él. En la escena vemos a ambos personajes a cada lado de Kaido, por lo que no me parece una idea descabellada. Muy probablemente Queen entró en contacto con Kaido durante Punk Hazard, y decidió seguirlo en vez de quedarse a trabajar con Vegapunk para la Marina. Al parecer, Punk Hazard fue la sede central de la división científica de la Marina incluso antes de Egghead, y esta conclusión viene a mi mente por lo siguiente. Hace 24 años nacen tanto Vinsmoke Reiju como llegó el Riboni, aunque cuando Oda presentó la edad de Bonnie dijo que solo era su edad aparente, me parece que sí es el dato real, pues hace 24 años Kuma tendría 23, y siendo él el padre de Bonnie, me parece que es muy lógico que 24 sea la edad real de la supernova. Bonnie menciona en el capítulo 1062 que cuando era niña ella fue a Egghead, pero el laboratorio en ese entonces aún era muy pequeño. Si consideramos que la visita de Bonnie a este lugar
no pudo haber sido hace más de unos 20 años para que así Bonnie tuviera la edad de 4, suficiente como para recordar ese viaje. Entonces podemos concluir que el laboratorio en Egghead fue fundado más o menos hace unos 20 y tantos años. Punk Hazard ya era un laboratorio completo y equipado hace más de 33. Y por lo tanto me pregunto qué fue lo que motivó a Vegapunk a expandir sus instalaciones. Y eso nos lleva a dos puntos interesantes. El primero, a pesar de que Vegapunk se queja en el presente de la falta de recursos, en el pasado sí que tenía suficientes ingresos provenientes del gobierno para realizar sus proyectos. Gracias a eso se crearon laboratorios, tanto en Punk Hazard como en Egghead, y presumiblemente Vegapunk tenía equipos de trabajo en ambos. Es probable que después de la destrucción de la isla Punk Hazard, la división completa migrara a Egghead y esa isla se volviera el centro principal de investigación. Segundo, la isla Egghead pudo haber sido un descubrimiento reciente de Vegapunk. Es una isla de difícil acceso, porque para llegar a ella se tiene que pasar por Wano. No sé si haya otras islas que apuntan a Egghead o no con el log post, pero sin duda es un sitio de difícil acceso, pues para empezar, está muy adelante en la ruta de log post en el Nuevo Mundo. ¿Por qué entonces Vegapunk quiso fundar un laboratorio ahí? Tengo la teoría de que la estructura que le da nombre a la isla es uno de los dispositivos esféricos que vemos en el mural de las ruinas lunares en la mini historia de Enel. Si es así, el descubrimiento de esas ruinas tecnológicas seguro fue de interés del científico y por tanto fue que decidió migrar a ella para avanzar sus conocimientos. Volvamos al hecho de que la visita de Bonnie y posiblemente Kuma a Egghead sucedió aproximadamente hace 20 años. Y contrastemos esto con la fundación de la Armada Revolucionaria, que según el Vibrecard Databook sucedió en algún momento entre la muerte de Roger y el nacimiento de Luffy, es decir, entre 19 y 24 años atrás. Con esta información podemos concluir que la visita de Kuma a Egghead sucedió muy probablemente cuando el movimiento revolucionario ya estaba iniciando. Y de hecho tal vez Kuma fue a reclutar personalmente a Vegapunk en esa visita. El hecho de que las fechas coincidan hace más sospechoso el punto. Esto y otras pistas más sugieren que en efecto Vegapunk puede tener algo que ver con el ejército revolucionario, tal vez desde su fundación. El reino Sorbet está en el South Blue, muy lejos de Egghead, lo cual me sugiere que la visita de Kuma a este lugar sucedió no cuando él era aún rey de Sorbet, sino después, ya como pirata o incluso como revolucionario. Eso hace además que Bonnie haya formado parte de la tripulación pirata de su padre en algún momento. Incluso podría ser que ella fue criada como pirata y no como princesa, y que su captura por parte del gobierno es un asunto parecido al que sucedía con Sabo, donde el reino Sorbet demanda constantemente a la marina el capturar y regresar a su tierra natal a la princesa legítima, pero en contra de su voluntad. Si Bonnie estaba con Kuma en su vida de pirata, tal vez estuvo presente cuando se incorporó a los revolucionarios, y podría tener conocimiento de ellos. Incluso una relación estrecha con alguno de sus comandantes, con Dragon o tal vez hasta con Sabo. En el capítulo 1062 habla muy casualmente de cómo se topó con Sabo en el Reverie, pero su forma de hablar hace ver como si lo conociera, más que como si hubiera visto a un personaje famoso. Me pregunto si así como Bonnie le tiene rencor a Vegapunk, también lo tenga hacia Dragon, si es que la misión de Kuma fue un acuerdo mutuo entre ellos. Con esto terminó este video. Espero que te haya gustado y si fue así agradeceré mucho tu like. Me parece muy curioso que todo apunte a que la fundación de Mats fue aproximadamente hace 40 y tantos años. ¿Tendrá que ver Mats con Rox? ¿Los recursos de Mats habrán provenido del pirata más peligroso del mundo, quien fundó su tripulación en esa misma década? ¿Cuál será la conexión entre Vegapunk y el ejército revolucionario? Déjame todas tus teorías en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para más contenido de One Piece. Para terminar, agradezco mucho a todos los miembros del canal. A López, Ramón Parra, Isaac Buzo, David Ginas, Luis Mira, Miguel Pérez, Iván, Miguel Cuda, Soy Dani Barrios, Brian R, Jerónimo Angiolillo, Agustín, Terresegundos, Cristian Ledesma Candazas, Del Miñán, Pancho López, Adán Álvarez, Ezequiel Martínez, Armi, Adrián Duarte, Gabriel Cracher, César Omar, Eduardo E, Alejandro González, Kaiserex, Waldos, Léeme la Mente, César Chabón Reviews, Geoff Kuhn, Vomitus 404, Cristian Ignacio Zúñiga, No Se Llama, Denji 23, Los Piratas de Shushu, Iván KS Creepy, David Pong 78, Víctor Vaso, Bequil 11, CH3Z93, Oscopca 8S, Federico Juárez, Lucas Núñez, Malojo, Gibran Villa, José Alarcón, Yoyo, Josep Désar, Aguilar, González de Mario, Matías Barraza, Chico Trueno, Perdido en la Tarde, Pablo Guillén y Yayo Vega. Si quieres formar parte de los miembros del canal,
Puedes hacerlo mediante el botón de unirse debajo del video o siguiendo el enlace en la descripción. Al hacerlo aparecerás en los agradecimientos al final de cada uno de mis videos y tendrás acceso a todo el contenido del canal antes de su publicación general. Muchas gracias de nuevo a todos, nos vemos en el próximo video.